Hola, mi nombre es Núñez Martínez Jocelyn Giselle y yo les voy a hablar del óbito fetal. Este se define como la muerte en el útero del feto en desarrollo, después de la semana 20 o de fetos con peso mayor de 500 gramos, lo cual correspondería a un feto de 22 semanas de gestación, lo anterior en caso de no conocer la edad gestacional por otro método. Ya que muy comúnmente se utiliza como sinónimo muerte fetal para óbito fetal, les mencionaré la definición de muerte fetal según la OMS. Esta la define como la muerte previa a la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, y a diferencia de la definición que antes les mencioné, esta nos dice que es independientemente de la edad gestacional y o de la duración del embarazo. Esta muerte está indicada por el hecho de que después de la separación materno-fetal, este no respira ni da ninguna otra señal de vida, como pueden ser latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos de los músculos de contracción voluntaria. La muerte fetal es el resultado de la interacción de diferentes procesos fisiopatológicos que ocurren en la madre, el feto y la placenta, y su contribución es variable. Sin embargo, la causa debe considerarse como aquella inicial capaz de causar la secuencia de eventos que desencadenen la muerte del feto. Con frecuencia, la causa del óbito fetal es difícil de identificar y es catalogada como inexplicable, ya sea por no encontrar una relación causal o porque más de algún factor contribuye significativamente. Ahora les voy a mencionar algunas de las principales causas y factores de riesgo relacionadas a la muerte fetal. Los factores de riesgo pueden ser de dos tipos, maternos y fetales. Los maternos a su vez se dividen en dos, los modificables y los no modificables. Los modificables, que son aquellos que podemos prevenir, tratar o evitar, como la obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 30, así como el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco y el uso de otras drogas. Por otro lado, los no modificables son aquellos en los que no podemos actuar de forma preventiva o que no podemos evitar. Por ejemplo, raza negra, tener un antecedente de pérdida fetal, que la mujer sea RH negativo, algunas enfermedades sistémicas como por ejemplo la hipertensión arterial crónica, la diabetes mellitus, enfermedades renales, entre otras, y que la mujer esté en edad materna de riesgo. Esto corresponde a ser mayor a 35 años. Según la guía de referencia de la Secretaría de Salud, las causas de óbito fetal de origen materno más comunes son la diabetes mellitus, la preeclampsia, que es una afección propia de las mujeres embarazadas, caracterizada por la aparición de hipertensión arterial y proteína en la orina, hemorragias, retraso en el crecimiento, algunas infecciones y anormalidades congénitas. Ahora les voy a mencionar los factores de riesgo de origen fetal. Estos son el sexo, que sea masculino, incompatibilidad de RH con la madre, es decir, que el feto sea RH positivo mientras que la madre RH negativo, malformaciones congénitas, ruptura prematura de membranas, disminución, así como infección del líquido amniótico, que el cordón umbilical se enrede en el cuello del feto, embarazos múltiples, bajo o alto peso, restricción del crecimiento intrauterino, que se describe a que un feto no se está desarrollando a la velocidad normal. Posmadurez, es decir, que un embarazo dure más de 42 semanas. Las manifestaciones clínicas por las que podemos sospechar de un óbito fetal son presencia de dolor abdominal, secreción vaginal sanguinolenta o acuosa, sensación de peso en el abdomen, regresión del tamaño normal de los senos, desaparición o retraso en los movimientos fetales, sabor metálico en la boca y malestar general. Para diagnosticar un óbito fetal, primero es importante identificar la presencia de los datos clínicos más relevantes, los cuales son ausencia de movimientos fetales y de crecimiento uterino, así como la ausencia de la frecuencia cardíaca fetal. El siguiente paso nos sirve para la confirmación de sospechas del óbito fetal, esto mediante estudios laboratoriales o de gabinete. Algunos de ellos son ultrasonidos en tiempo real,
cardiotocografía, estudio radiológico y Doppler. En su mayoría nos sirven para verificar si existen o no latidos o movimientos fetales. Una vez confirmado el óbito fetal, podemos realizar algunos estudios para identificar la causa de la muerte. Uno de ellos es la autopsia. En segundo lugar, tenemos el examen de placenta, cordón, membranas y líquido amniótico. El cariotipo, que es un estudio en el que podemos identificar si algún cromosoma afectó el cariotipo fetal. Y por último, la evaluación materna para investigar o identificar alguna anormalidad o patología que pudiese causar la muerte del feto. El tratamiento. Si el feto no es expulsado de manera espontánea, se puede administrar a la mujer una prostaglandina. Esto para estimular las contracciones uterinas. Un ejemplo de estos medicamentos es el misoprostol, que sirve para provocar la dilatación del cuello uterino. Luego de ello, se puede administrar oxitonina, que es un medicamento para estimular el parto. Y si a pesar de lo anterior algún tejido del feto o de la placenta permanece en el útero, se debe realizar un legrado para retirarlo. Posteriormente, se debe revisar el riesgo de sangrado y en caso de que sea así, se le pueden administrar sangre o hemoderivados. Por último, es muy importante derivar o recomendar a la paciente que asista a terapia, ya que habitualmente las mujeres sienten dolor por la pérdida de su bebé. Planes de cuidado. El primer diagnóstico que elegí pertenece al dominio 12 Confort y la clase 1 Confort físico. El diagnóstico es dolor agudo relacionado con aborto espontáneo o inducido, manifestado por las contracciones del útero y las expresiones faciales y verbales. La intervención que elegí es el manejo del dolor y las actividades a realizar son realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya las características principales como la localización, la aparición y la duración, la frecuencia, etc., así como asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. La siguiente actividad es controlar los factores ambientales que puedan influir en la respuesta del paciente a las molestias, así como disminuir o eliminar los factores que aumenten la experiencia del dolor. Y por último, enseñar el uso de técnicas no farmacológicas como el calor o frío durante las actividades dolorosas. Para este mismo diagnóstico, elegí otra intervención NIC, la cual es administración de analgésicos. Sus actividades a realizar son determinar la ubicación y las características del dolor, comprobar el historial de alergias a medicamentos, así como controlar los signos vitales antes y después de la administración del analgésico. Otra actividad es evaluar la eficacia del analgésico, así como documentar la respuesta al mismo y cualquier efecto adverso. El resultado NOC es control del dolor y los indicadores a evaluar son si reconoce el comienzo del dolor, si utiliza medidas preventivas, si utiliza los analgésicos de forma apropiada, si utiliza medidas de alivio no analgésicas, si reconoce síntomas asociados al dolor y si refiere su dolor controlado. El segundo diagnóstico que elegí pertenece al dominio 11, seguridad-protección y a la clase 2 de lesión física. Riesgo de sangrado relacionado con parto inducido y o legrado. Una de las intervenciones NIC que elegí es la prevención de hemorragias y las actividades correspondientes son vigilar de cerca al paciente por si se produce hemorragia, mantener reposo en cama, evitar levantar objetos pesados, indicar al paciente que aumente la ingesta de alimentos ricos en vitamina K, así como instruir al paciente y a la familia acerca de los signos de hemorragia y de lo que se debe hacer en caso de la hemorragia. Otra intervención para este mismo diagnóstico es disminución de la hemorragia útero posparto y las actividades correspondientes son revisar el historial obstétrico
y registro de partos para ver los factores de riesgo de hemorragia posparto, aplicar hielo en el fondo uterino, observar las características de los loquios, elevar las piernas y administrar hemoderivados si es el caso. El resultado NOC que elegí para este diagnóstico es severidad de la pérdida de sangre y los indicadores a evaluar son pérdida sanguínea visible, distensión abdominal, sangrado vaginal, disminución de la presión arterial sistólica y diastólica y palidez de la piel y mucosas. Como último diagnóstico, elegí el perteneciente al dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés. Clase 2, respuestas de afrontamiento. El diagnóstico es duelo complicado relacionado con la muerte fetal manifestado por culpabilización, dolor, angustia e ira. Una de las intervenciones NIC que elegí es mejorar el afrontamiento con sus actividades. 1. Presentar a la mujer a personas que hayan pasado por la misma experiencia. Alentar la verbalización de sentimientos, percepciones y miedos. Comentar las consecuencias de no enfrentarse a los sentimientos de culpa. Ayudar al paciente a identificar sistemas de apoyo disponibles, así como disponer de un ambiente de aceptación. Otra de las actividades que elegí para este diagnóstico es facilitar el duelo. Con sus actividades, fomentar la expresión de sentimientos acerca de la pérdida, explicar las fases del proceso de duelo, incluir a los allegados o familiares en las charlas y decisiones, ayudar al paciente a identificar estrategias personales de afrontamiento, así como ayudar a identificar las modificaciones necesarias para su estilo de vida. Por último, como resultado esperado para este diagnóstico, elegí el nivel de depresión y los indicadores a evaluar son la expresión de culpa inapropiada o excesiva, fatiga, el sentimiento de tristeza, enfado, desesperación y eventos negativos de la vida.